Desde que Dios dio a Moisés la ley del Decálogo en el Sinaí, y después todas las demás leyes que conformaron en su totalidad la Torá, estuvo simbolizada por la metáfora del camino. ¿Sí es? Y lo que quiere decir que más que leyes, la Torá era un estilo de vida, un modo de proceder, una actitud ante las cosas. Y en la actualidad es lo mismo. La ley de Dios en la actualidad, más que ley, debe ser un estilo de vida, un modo de proceder, un camino por donde ir. Dios ha querido que enseñemos a nuestros hijos el camino de su ley, de los 10 mandamientos y otros principios y valores de su santa palabra. Ha querido que se lo enseñemos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Porque si las nuevas generaciones no conocen a Dios, no siguen una relación con Dios, ¿qué será de este mundo? Tengo un libro por allí que se titula La última generación de cristianos. Y como van las cosas, dice ese autor, pues llegará el momento que ya no habrá creyentes en Dios. Y qué lástima, porque ese es un gran desafío enseñar a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, el camino de Dios. En el libro, en el Deuteronomio, busquen allí en sus Biblias, en Deuteronomio capítulo 6 y el texto 5 al 7 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, que sea parte de la vida. El hábito, la unión de hábitos forma el carácter, y Dios quiere que tengamos un carácter donde se encuentre el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Pero hay un dilema. Muchas personas creen que la ley de Dios y el Evangelio son dos caminos diferentes. Es más, muchos dicen que el Antiguo Testamento es pues para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es para nosotros, para después de Cristo. Pero no, vamos a estudiar ahora que la ley y el Evangelio no son dos caminos, son uno solo. El Evangelio viene de Evangelium, del griego, que significa buenas nuevas o buenas noticias. El Evangelio de Cristo, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? ¿Se han preguntado usted cuál es el verdadero Evangelio de Cristo? Bueno, el Evangelio de Cristo es que Jesús vino del cielo a la tierra a perdonar, a liberar, a salvar y dar vida eterna por su vida, muerte y resurrección, y ahora está intercediendo en el santuario celestial por sus creyentes, por sus fieles. Esto es la esencia del Evangelio. Este plan de salvación se figura en todo el Nuevo Testamento de la palabra de Dios como un camino, una senda, una vereda. Y podemos decir que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el camino de Dios es hacia arriba. No siempre es fácil por eso. Hay que subir. Y al subir, pues se cansan las personas, puede tropezarse, hay fatiga, pero ahí va, hacia arriba. No importa dónde vaya usted en el camino de Dios,
pero siga adelante, hacia arriba, nada hacia abajo. Vamos a tener un pequeño estudio bíblico del Evangelio como un camino en el Nuevo Testamento. Pues es muy evidente en el Nuevo Testamento la metáfora del Evangelio como un camino. Jesús mismo es el Evangelio, fíjense, es la personalidad del Evangelio. Y el Evangelio de salvación, el Evangelio de perdón, el Evangelio de sacrificio, de la cruz. Y él dijo, una vez platicando con sus discípulos, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? ¿Cómo podemos saber cuál es el camino verdadero? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14, del 4 al 6. Número 2, el camino de salvación es anunciable, es predicable. Por eso Isaías 41 dice, alza tu voz, predica con voz de trompeta, súbete a un monte alto y di, Jehová reina y vendrá. El camino de salvación pues es anunciable, es predicable, no es para escondidas, no es de misterios, a escondidas, no. El camino del Evangelio de Cristo es anunciable, que lo sepa todo mundo. Por ejemplo, hasta el mismo Jesús, él predicó el Evangelio. En Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino. Y los 12 discípulos iban con él. Entonces, primeramente, el camino, el Evangelio en sí es nuestro Señor Jesucristo. Toda su dimensión, toda su vida y su muerte, su resurrección, su ascensión y su ministerio en el santuario celestial. Número 2, el camino del Evangelio es corregible y enseñable. Algunos apenas se han graduado de la primaria y dicen, ya sé todo. No. Los rudimentos de la fe es para los nuevos, pero cada creyente tiene que ir mejorando su conocimiento del Evangelio, profundizando en la verdad. Fíjense, hay una historia en Hechos, capítulo 18 y 26, que a la iglesia de Éfeso llegó un creyente llamado Apolos. Leamos la palabra de Dios. Dice así, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea que era cristiano, y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, en el templo. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran laicos de la iglesia de Éfeso, dice, le tomaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, Apolos conocía la doctrina, pero no en plenitud. Se había graduado de primario, de secundario, pero todavía le faltaba mucho estudio. Si usted apenas sabe poquito, pida a alguien que le ayude. Hay personas que saben más que usted, pero busque personas que vayan de acuerdo a la palabra de Dios, no a sus ideas o a interpretaciones antojadizas o personales. Lo que dice Jehová en la palabra de Él, en la Biblia. Y dice que lo tomaron aparte, que puede oírlo predicar con denuedo, con mucha elocuencia, y le enseñaron en forma más amplia el Evangelio. Y Apolos creyó y aceptó. Fíjense, así debe ser un predicador, no debe ser obtuso o el que ya sabe lo todo, el que sabe lo todo, no. Hay que aprender, hay que estar dispuestos a aprender como Apolos. También el camino del Evangelio puede producir alboroto, movimiento en la ciudad, en el pueblo, en la aldea. Puede producir, porque no, es una enseñanza diferente a otras. Y en el tiempo de Pablo,
en Hechos 19:23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Sí. Y también el siguiente punto es que el camino de Cristo puede producir persecución. No todo es color de rosa. Puede producir persecución, contienda. Desde que usted cree, comienza a ser enemigo de Satanás, y Satanás manda sus demonios en contra de usted y pone muchas tentaciones y persecución. El apóstol Pablo, antes de ser convertido en el camino a Damasco, como dice la historia, dice que él era un perseguidor de los cristianos, les traía persecución. Allí en Hechos 22:4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Hasta la muerte, imagínense, estaba dispuesto hasta morir por su creencia judaica. Y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres cristianos. Pero cuando fue convertido el Señor, cuando él aprendió mejor de Cristo mismo, que estaba dando cosas contra el león, peleando contra Jesús, y se convirtió en un verdadero cristiano, ahora Pablo, que era perseguidor, se convirtió en perseguido, y lo perseguían hasta la muerte muchos. Y entonces cuando él testificó ante los reyes, como el rey Agripa y otros reyes, Félix y otros reyes, él dijo estas palabras. Por ejemplo, dice en Hechos 24:14, Pablo, ahora siendo perseguido por el Evangelio, dice así, pero esto te confieso, está hablando ante el rey Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sí? En los registros sagrados ya se hablaba de un Mesías que vendría. Había profecías en el libro de Isaías, en el libro de Daniel y muchos más. Y se cumplieron y Jesús vino. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, es fidedigna. En las profecías se puede ver marcadamente cómo la línea de tiempo del Evangelio Dios la ha formado en su historia, en todo. Y entonces, al ser convertido y enseñar el Evangelio, este camino, dice, pues fue perseguido. Y fue perseguido y aún muerto, al fin decapitado por el gobernador de Roma, Nerón, el gran Nerón conocido en la historia. Él mató a Pablo por predicar el Evangelio. Imagínense ustedes. Bueno, pero hay que recordar esto. Hay solo un camino correcto del Evangelio. Hay un solo camino. En la historia se han salido muchos caminos, pero hay que estudiar a fondo cuál es el verdadero camino. Hay un solo camino. En Hebreos 12, 13 al 14, la Biblia dice que haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oh, sí, hay muchos que han creído en el camino, pero se han salido. Y entonces han perdido la fe y han perdido la esperanza. Y eso es triste. Así como hay creyentes que están entrando al mundo cristiano, creyentes que se están conociendo la palabra de Dios y están uniendo al camino del Señor, hay otros que los están dejando, que están apostatando. Y por eso les animo a que no dejen el camino. Hay que orar al Señor, hay que aguantar las tentaciones y aún la persecución, porque es muy importante seguir en el camino que el Señor nos ha trazado. Hay un texto muy valioso y está en Isaías 30:21. Fíjense bien en su Biblia. Isaías 30:21. En Isaías 30:21, la palabra de Dios dice así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas, detrás de uno, palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco
torzáis a la mano izquierda. Oh sí, la tendencia humana es a la izquierda con el liberalismo, la mundanalidad, una fe pobre, una religión light, una religión tranquila y sin esfuerzo. Y por el otro lado está el legalismo, el fanatismo, el darle más significado a los ritos que significan los ritos, a darle más significado a las obras que a la gracia de Dios. Cuidado. Eso dice, pues, apunte Isaías 30:21. Vamos a ver de pasadita algunos errores teológicos que tuercen el verdadero camino del Evangelio. Apúntelos bien. Errores teológicos que tuercen el verdadero camino del Evangelio. Por ejemplo, negar la personalidad divina de nuestro Señor Jesucristo, Creador del cielo y de la tierra. Dice en San Juan, capítulo 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, hablando de Jesús, el Verbo era Dios. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que existe no fue creado, todo fue hecho por Él. Y dice el texto 14, el 13 y 14, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Hay muchos textos que hablan de la divinidad de Cristo. Otro error teológico que tuerce el Evangelio es la distorsión de la doctrina de la venida de Cristo, poniendo fechas, muchas. Es una distorsión, que ponen fechas, llega la fecha y no viene Cristo. Es una distorsión, un malentendido. También una veredicta falsa de la venida de Cristo es el rapto secreto. Cantidad de cristianos creen el rapto secreto, que el Señor Jesús va a venir a robarlos. Porque hay textos que dice, el Señor vendrá como ladrón, pero quiere decir que vendrá cuando nadie piensa, así como viene el ladrón y la noche no lo espera. Eso es lo que quiere decir. También en otra ocasión dijo Jesús, unos estarán en la azotea haciendo una cosa y otros estarán en otra cosa. Uno será tomado y el otro será dejado. Pero ahí no se refiere que Jesús venga y los rapte y se los lleve a escondidas al cielo, no. Me dice que todos tenemos la oportunidad de escoger. Uno escoge aceptar a Jesús y otro escoge no aceptar, negar la fe y seguir en el mundo. Eso es lo que quiere decir. Así que hay que estudiar bien la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay textos básicos, claves en la Biblia del tiempo cuando va a venir Jesús, cómo vendrá Él y para qué vendrá. Y eso hay que estudiarlo más a fondo. Otro error teológico, una torcida del verdadero evangelio, es que la santa ley de Dios ya está abolida, ya no sirve para nada. Eso era de antes. Ahora estamos en la dispensación de Cristo. Él es el que nos da la salvación y necesitamos guardar la ley. No, eso no dice el evangelio. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, se darán cuenta que Jesús guardó los mandamientos. Y el Señor no ha venido a abolir los mandamientos, sino a cumplirlos. Y acerca del sábado, que es uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento, si ustedes leen en Lucas 4:16, dice que Jesús iba al templo, iba a la sinagoga el sábado conforme a su costumbre y se levantó a participar a leer la Biblia. Y hay muchos textos en la vida de Pablo. Él llegaba a predicar en sábado y estaba con los hermanos el sábado. Otro caminito fuera del verdadero camino es la creencia de la inmortalidad del alma. He estado en muchos funerales en mi ministerio más de 50 años y he estado en muchos funerales que unos ministros, ahí está el fallecido, el pariente, el amigo, el muertito enfrente de uno. Y dice, él ya no está aquí, está en la gloria, allá está en los brazos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia la inmortalidad del alma es condicional. Eso es hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y resuciten los muertos en Cristo y serán transformados y llevados al cielo. Esa es otra cosa. La inmortalidad del alma
Ustedes pueden estudiar más de eso en un libro que escribí, que se llama Más allá del dolor, perdón, del dolor hay esperanza. Así se llama el libro, Más allá del dolor hay esperanza. Yo se lo puedo mandar, se puedo regalar uno de esos libros. Es una investigación teológica y científica. Y allí dedico un capítulo acerca de qué pasa cuando uno muere, cómo Jesús trató la muerte como un sueño. Así que hay que pensar en esto. Y hay otras distorsiones, la idolatría que es galopante, etcétera, etcétera. Pero veamos rápidamente algunas advertencias. La advertencia de Cristo Jesús. Fíjense lo que habla del camino. Ustedes pueden leerlo esto. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? El camino de Jesús, el camino del Evangelio es angosto, y hay que buscarlo, hay que ir en ese camino, y aunque se sufra, Dios nos dice que llegará a un fin bueno. Hay algunos consejos que se nos dan para no salirnos del camino. Si usted estaba pensando salirse del camino de Cristo y ir al mundo, a los vicios, a perder su vida, no vaya ya. Yo lo animo a que piense mejor y sigue el camino de Jesús. Y estos son los consejos prácticos para que se reanime y no se vaya del camino. Mateo 16:41, Jesús mismo dijo, velar y orar para no caer en tentación. Hay que estar al tanto, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, para que lo saque del camino. En Hechos 17:11 se nos enseña, se nos insta a estudiar en forma personal el Evangelio. Hay que comprobar la verdad. Allí habla de unos hermanos bereanos, de Berea, hermanos bereanos, que ellos no se, aunque fuera Pablo, fuera Apolo, fuera otros apóstoles, ellos venían a predicar, pero ellos comprobaban en las escrituras si esto era así. Así usted, cuando escucha un predicador, no base su fe en un predicador o en un padre, en un párroco, no, ni en alguno que sea disque erudito, no. Tiene que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente, es la que da testimonio de Jesús. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios. Otro consejo práctico, Hechos 1:8, es testificar, decirle a otro lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahí en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dígale a sus vecinos que usted está contento de ser cristiano, de guardar los mandamientos de Dios y ser fiel a Jesús. Dígale a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de viajes. Y en este tiempo de pandemia, que hemos estado más de un año, la gente algunos están más susceptibles a ir en el camino del Señor. Pues enséñalo, denle la bienvenida a este camino del Señor, porque el fin es camino hermoso. Y asistir a su iglesia. En Hebreos 10:25 dice que es bueno asistir a la iglesia, porque allí está Dios, en el templo. Y más vale un día en tus atrios, Señor, dijo el salmista, que 1000 fuera de ellos. Hay que ir a adorar, a cantar, a estudiar, a meditar y también a saludar a los hermanos, pero no inmiscuirse en cuestiones meramente sociales, no. Una promesa muy importante, casi vamos ya, terminando. Apocalipsis 3:5 dice, fíjense, el que no se salga del camino correcto, el que sigue el camino, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas de la justicia de Cristo, ¿verdad? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Así que este es algo hermoso. Con el triunfo en la cruz todos los creyentes ganamos. Eso es muy importante, porque estamos en el camino del Señor
entonces somos diferentes. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El egoísmo, la avaricia, la suficiencia propia, la soberbia humana, ya pasó a la historia. Ya eso está crucificado. Cuando creemos en Cristo y nos bautizamos en forma como Él lo indicó, por medio de la inmersión, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito texto de la Biblia. Un texto muy valioso, muy valioso. Apúntelo por allí. Es en Hebreos 10, 35 y 39. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y termina diciendo estas palabras, mas el justo vivirá por la fe. Oh sí, el justo vivirá por la fe en Cristo Jesús, el evangelio completo. En el Apocalipsis se menciona una iglesia, se menciona un pueblo, un remanente en todo el mundo, que no es poquito, y tiene un gran principio. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús, tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Usted quiere pertenecer a ese grupo? Entre en el camino correcto del Evangelio, en este camino correcto. Y el Señor lo está llamando. Y nos está llamando no solamente a nosotros, sino a llamar a otros también. Si usted en este momento le quiere dar su corazón a Jesús, hágalo silenciosamente. No es necesario que se mueva o que haga una fila para ir a la plataforma, no. Allí en su mente, en su corazón, le puede entregar su vida al Señor y entrar por el camino. Ese camino que no lleva a la perdición, porque los caminos del hombre le parece que son caminos correctos, pero todos llevan al camino de muerte. Pero el camino de Jesús nos lleva al camino de vida, porque Él dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Que el Señor me los bendiga. Incline su rostro, pues, ahora que le ha entregado su corazón a Jesús, para terminar con una oración. ¿De acuerdo? Padre eterno, gracias por Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos para que no nos salgamos del camino de Cristo. Que así como que Él sea nuestro modelo, nuestro ejemplo, en ser fiel a su Padre y lleno de gozo, así también nosotros, nuestro gozo sea cumplido al hacer la voluntad de Dios y caminar el camino de la vida de Cristo hasta cuando Él venga y nos lleve a la patria celestial. Pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, amigos. Hasta la próxima.